Buen día, mi nombre es Juan Diego Martínez Tovar y en esta ocasión les vengo a presentar el detector de nivel de voltaje negativo no inversor de la materia amplificadores operacionales. Como podemos observar en pantalla, tenemos el circuito del detector de nivel de voltaje negativo no inversor. Tenemos en la terminal inversora un voltaje de referencia negativo con respecto a tierra y en la terminal no inversora un voltaje de entrada EI que varía en el tiempo, que nos lo proporciona un generador de señales. Y el voltaje de referencia es constante. Tenemos en las terminales de alimentación un voltaje positivo y un voltaje negativo, el cual son simétricos, una resistencia de carga, el cual de ahí obtendremos el voltaje de salida. Bien, ¿qué es lo que hace este circuito? Simple. Lo que hace es cuando el voltaje de entrada es mayor que el voltaje de referencia, a la salida tendremos el voltaje de saturación positivo. Y cuando el voltaje de entrada es menor que el voltaje de referencia, a la salida tendremos el voltaje de saturación negativo. Pero ¿por qué ocurre esto? Bien, hay que recordar que el operacional está en lazo abierto, por lo cual actúa como un comparador. ¿Y qué es lo que hace? Debido a que en la terminal no inversora es mayor el voltaje que en la terminal inversora, cortocircuitará el voltaje de alimentación positivo, por lo cual a la salida tendremos el voltaje de alimentación positivo. Y en el caso contrario, cuando sea más positivo el voltaje de la terminal inversora que en la no inversora, cortocircuitará el voltaje de alimentación negativo y a la salida tendremos el voltaje de alimentación negativo. Si esto es lo que hace, ¿por qué tenemos el voltaje de saturación positivo y negativo? Bien, esto es muy simple. Hay que recordar que interiormente el amplificador operacional tiene arreglos especiales de transistores, tiene arreglos espejo corriente, tiene arreglos par diferencial y estos transistores o estos arreglos de transistores necesitan una polarización para poder operar debido a que no son ideales, por lo que parte de los voltajes de alimentación caerán hacia esos transistores. Un ejemplo, tenemos el voltaje de alimentación positivo 15 volt y el voltaje de alimentación negativo menos 15 volt, por lo que debido a que se polarizarán los transistores, tenemos que el voltaje de alimentación caerá, aproximadamente cae 3 volts. Esos 3 volts se los vamos a restar a 15 volts, por lo cual tendremos 12 volts. Esos 12 volts es el voltaje de saturación, en este caso positivo y en el otro caso negativo. Bien, debido a eso tenemos a la salida los voltajes de saturación positivo y negativo. Como podemos observar, lo que acabo de mencionar aquí se ve en esta gráfica. Tenemos que cuando en la señal de entrada es mayor que el voltaje de referencia negativo, a la salida tendremos el voltaje de saturación positivo, aquí se muestra. Y en el momento en el que la señal de entrada sea menor que el voltaje de referencia negativo, tenemos el voltaje de saturación negativo. Y así va a pasar conforme pase el tiempo. Bien, muchas gracias por tomarse el tiempo por ver este video. Espero y sea de su agrado.